decía bien, decía bien. Está bien, está bien. Bueno, el segundo de los métodos, ¿sí?, del que vamos a estar hablando, ¿sí?, es uno de los métodos más usados para hallar ceros de funciones, ¿sí?, prácticamente porque es poderosísimo, ¿sí? Tiene algunos costos o algunos flaws, pero ahora vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo podemos solucionarlos o evitarlos, ¿sí? La idea de este método está basado en proponer como raíz de función, ¿sí?, el punto que sale, ¿sí?, de intersectar la recta tangente a la función en el punto con el origen, ¿sí? Entonces, yo me paro en este punto xy, y lo que hago es, calculo la recta tangente, ¿sí?, tranquilos que no vamos a calcular la recta tangente, ¿sí?, pero busco la intersección de esa recta tangente, que en este caso dibujé en negro, ¿sí?, con el origen. Y este nuevo punto va a ser mi x en i más 1, o sea, mi nuevo candidato a raíz. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Entonces, para eso, ¿sí?, lo que se propone es esto, ¿sí? Uno podría aproximar la derivada, ¿sí? ¿Sí? Perdón, no se aproxima la derivada. Uno arma este triángulo, ¿sí?, que forman la recta tangente, esta línea punteada, ¿sí?, y este delta x acá, esta es la base del triángulo, ¿sí?, y llega a esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué llega a esta ecuación? ¿Alguien? Yo preferiría acá tomarme un minuto y que lo pensemos un poco, ¿sí?, que se entienda la idea. Bien. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente a la función f de x? La derivada en el punto. Bien, la derivada en el punto es la pendiente de la recta tangente, perfecto. Ahora, si yo tengo una recta, que es esta que dibujé en negro acá y con una flechita acá, ¿sí?, ¿cómo puedo calcular la pendiente de una recta? O mejor dicho, ¿qué es la pendiente de una recta? Lo que se mueve en X dividido lo que se mueve en Y. Casi es lo que se mueve en y dividido lo que se mueve en x, ¿no? Porque básicamente la Sí. pendiente de la recta me dice cuánto me muevo en y si yo me muevo una determinada unidad en x, ¿sí? Entonces, si mi derivada f' es la pendiente de la recta tangente, pero la pendiente de la recta tangente también es cuánto crecí en y cuando me moví un delta en x, ¿sí?, la puedo escribir como mi delta y, que no es otra cosa que el valor de la función en el punto, ¿sí?, porque le estoy restando 0, dividido mi delta x, que va a ser x en i más 1 menos x en y. ¿Se ve? Ah, sí, sí. Bien. Si yo agarro esta igualdad y de acá despejo x en i más 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar esto y pasarlo multiplicando, ¿sí?, pasar la derivada dividiendo, y después tengo que pasar este menos xy que va a estar acá multiplicando para el otro lado sumando. Llego a esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? O sea que mi x en i más 1 va a ser x en y menos f de x en y sobre f' de x en y. ¿Sí? Esto me está diciendo cómo va a ser mi nuevo candidato a función, mi nuevo candidato a raíz x en y más 1 en función de mi candidato x en y. ¿Sí? Y también voy a estar metiendo la función evaluada en x en y su derivada evaluada en x en y. ¿Sí? Miremoslo con un ejemplo, trabajemos el mismo ejemplo que hicimos hace un rato para punto fijo, el primero de los dos. ¿Sí? Si yo tengo la función f de x igual e a la menos x, ¿sí? Bueno, fácil, le puedo calcular la derivada, baja el menos, me queda menos e a la menos x, menos la derivada de x es 1, ¿sí? O sea que esta es la derivada. ¿Hasta ahí estamos? Acabo de derivar una función nada más hasta ahí. Deberíamos estar. Sí, sí. Bien. Joya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular mi nuevo candidato a raíz. ¿Cómo? Y bueno, voy a plantear que mi x1 va a ser igual a x0 menos f de x0 dividido f' de x0, ¿sí? ¿Cuánto valía la f? Y bueno, la f valía e a la menos x menos x. Y la f' vale menos e a la menos x menos 1. Es un trabalengua ya esto, ¿sí? Hago esta cuenta, que básicamente la hice con el MATLAB, con la calculadora, con el Octave, con lo que quieran, la hacen, y da 0,3576, ¿sí? Fíjense, yo estaba acá, y básicamente lo que hice fue plantear la recta tangente y encontrar el punto donde se intersecta con el eje y igual 0.
y es este puntito violeta que está acá, ¿sí? Lo único que yo no escribí la recta tangente y busqué la intersección con 0 explícitamente, sino que la despejé de esta ecuación, ¿sí? De esta que está acá arriba. Lo despejé, es esto que está acá. ¿Se entiende? Entonces, mi nuevo candidato a raíz, yo arranqué en 2, está acá en 0,3576. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? Y bueno, en el siguiente paso voy a volver a hacer lo mismo. Voy a calcular mi candidato a raíz x2 en función de x1. x1 era 0,3576 y lo que voy a hacer es x2 es igual a este número menos la función evaluada en este número dividido su derivada evaluada en este número. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahora vine a la función, me paré en este punto y planteé la recta tangente. ¿Sí? Planteo la recta tangente a esa función, que no sé si se llega a ver, es una línea negra punteada, y busco el 0. Miren dónde estoy parado. Estoy parado prácticamente en la raíz, ¿no? En 2 iteraciones llega a la raíz. Si hacemos un zoom de esto, ¿sí? Yo estaba parado por allá a lo lejos, abajo a la derecha, vine, me moví hasta este punto, 0,3576, y ahora me muevo, mi próximo candidato es este, 0,5587. Y fíjense lo cerca que estoy de la raíz en 2 iteraciones, ¿no? ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. Bueno, este era el ¿Qué primer sería ejemplo. una especie de aproximación lineal, no? Exacto, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando mi función, me paro en un punto, y en ese punto hago una aproximación lineal, ¿sí? Y hallo el 0 de esa función, de mi aproximación lineal. Perfecto, me gustó, me encantó. Porque en realidad lo que está pasando es eso. Yo planteé explicárselo más desde el lado gráfico, que es igualando la derivada con la pendiente de la recta, de esta forma, pero sí, lo que estoy haciendo es eso, me paro en un punto de la función, y esa función la aproximo linealmente, ¿sí? Y encuentro el 0 de esa función. Perfecto, muy buena observación, ¿sí? Entonces, aproximo linealmente en este punto, obtengo este candidato, y vuelvo a aproximar linealmente ahora en este punto, ¿sí? Y obtengo este candidato, que si hacemos zoom es este que está acá, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer son aproximaciones sucesivas, ¿sí? De mi función con una función lineal, con una recta, con la recta tangente, que es la mejor aproximación lineal. No sé si se acuerdan, en el análisis 1 yo tenía una profesora que rompía mucho con eso, ¿sí? ¿Qué es la recta tangente? La recta tangente es la aproximación lineal a la función. ¿Cuál aproximación lineal? La mejor aproximación lineal a la función, ¿sí? Y fíjense lo cerca que quedo de la raíz, ¿sí? Bueno, como hicimos 2 iteraciones, yo lo que planteaba ahora es probar con otro ejemplo. Y usemos el mismo ejemplo que se nos rompió antes con el de punto fijo, ¿sí? Bueno, es esta función, f de x igual a x cuadrado menos x menos 1, me tomo un mate mientras tanto, ¿sí? Y la derivamos, porque vamos a necesitar su derivada, ¿sí? La derivada es f' de x, 2x menos 1. ¿Sí? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos recién. ¿Qué hacemos? Bueno, calculemos mi x1 en función de x0. Si mi x0 de nuevo es 2, ¿sí? Mi x1 da 1,6667. ¿Sí? Fíjense que ya estamos bastante cerca de la raíz. Pero de nuevo, básicamente planteé la recta tangente a la función en este punto, ¿sí? Y busco la intersección de esa recta tangente con el origen, ¿sí? Si vuelvo a iterar una segunda vez, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, ahora agarro este 1,6667 y lo meto en la ecuación para iterar, que básicamente es agarrar esto y restarle la función evaluada en esto, dividido la derivada evaluada en esto. ¿Sí? Y me da 1,6190. No sé si llegan a ver ahí, ¿sí? Prácticamente ahora se movió muy poquito, pero estoy muchísimo más cerca de la raíz. Podemos hacer un pequeño zoom para que se vea, igual que hicimos en el ejercicio anterior, y fíjense que acá, con el zoom, ya ni siquiera se nota si hay diferencia entre el punto que yo encontré como candidato y la raíz. ¿Lo ven? Sí. Bien, bueno. Ese es el método, ¿sí?, que se conoce como Newton-Raphson, que básicamente lo que hace, como bien dijo su compañero hace un rato, es aproxima la función linealmente en cada punto, ¿sí? Y busca el 0 de esa aproximación lineal. ¿Alguna pregunta respecto a Newton-Raphson? Si no, para el video. ¿Tiene alguna condición como la anterior? Hay De condiciones. convergencia, digamos.
Sí, pero no las vamos a analizar porque son más complejas que el otro caso. El otro caso es básicamente la primera derivada, acá se mete la segunda derivada, algunas cuestiones un poco más complicadas, ¿sí? Lo que sí quería comentar, que me parece que es lo último que tengo para comentar respecto a Newton-Raphson, antes de cortar el video, es algunos detalles, ¿sí? O consideraciones. Vieron que yo siempre que presento un método pongo una bullet list, una lista de ítems, ¿sí? De algunas consideraciones al respecto del método, ¿sí? Bueno, primero, es un método muy poderoso, poderosísimo, como le quieran decir, ¿sí? Porque ya vieron que agarramos el mismo ejemplo que antes y en 2 iteraciones no solo que converge, sino que además prácticamente está parado en la raíz, ¿sí? Pero bueno, también tiene problemas con la convergencia, ¿sí? Podría pasar que no converja, ¿sí? Y tiene otra complicación. La tercera complicación es el hecho de que hay que computar la derivada de la función, ¿sí? Y bueno, yo acá agarré ejemplos donde calcular una derivada era una pavada, pero a veces las funciones son complejas, ¿sí? Y no podemos calcular la derivada de manera analítica, o es muy costoso calcular la derivada de manera analítica, y peor aún, a veces la función es una caja negra, o sea que ni siquiera podemos calcular la derivada, ¿sí? Entonces, este método funciona siempre y cuando yo tenga una expresión analítica de mi función a la cual le quiero encontrar un cero. ¿Se entiende? Si yo te digo, en vez de tener una f de x acá, tenés una f de x, pero yo no te voy a decir cuál es. Ahora, si vos me das un número, yo te digo cuánto vale la función en ese número. Eso puede pasar, ¿sí? Eso pasa mucho en los problemas numéricos, que muchas veces la función es, por ejemplo, una función de costo, donde yo no tengo una expresión analítica, sino que sale de hacer cuentas, muchísimas cuentas, y es imposible expresarlo de una manera como una función como las que conocemos nosotros, ¿sí? Si pasa eso, Newton-Raphson no me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo calcular la derivada de una función que no tengo. Es así de sencillo, ¿sí? Y bueno, acá del costado puse un ejemplo más, hay varios ejemplos, después creo que lo subí a la página del libro, si no, yo para las clases me estoy basando bastante en un libro que es el Chapra, eh, que tiene bastantes gráficos con bastantes ejemplos. Este es un caso particular donde no funciona, ¿sí? Porque si yo me paro en este punto que está acá, inicialmente, ¿sí? Cuando yo calculé la derivada, me fui para acá, ¿sí? Me pasé de la raíz de cierta manera, ¿sí? Y me fui a otro punto donde si yo vuelvo a calcular la derivada y busco la intersección con el eje, estoy acá, ¿sí? Y si ahora vuelvo a hacer lo mismo, me estoy alejando cada vez más. ¿Se ve que cada vez me alejo más? Como una espiral hacia afuera, mi condición inicial era esta, ¿sí? Otro caso podría ser que tenga un punto de inflexión y que la recta tangente haga que yo me pare lejos de una raíz, me pare en un punto donde la nueva recta tangente se aleja cada vez más de la raíz. Eso también podría pasar. Hay que tener esos cuidados, pero fuera de esos cuidados, en general, es un método muy poderoso. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay algo en el chat? A ver si lo puedo leer. Ordenada, sí, sí, es viejo. Perdón, Y si Gabriel. tenés un mínimo o un máximo y no tienes raíces, también tenés problemas. Exacto, exacto. Si tenés un mínimo o un máximo. ¿Qué pasa si justo tu condición inicial cae en un máximo? Hagamos un dibujito. Para que no contestes vos que venís muy bien. No sé quién sos, pero venís muy bien, ¿sí? Tu función es así. Perdón por este garabato que salió ahí abajo, ¿sí? Y tu condición inicial es esta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la recta tangente? Horizontal. La recta tangente es horizontal, ¿sí? La recta tangente es una cosa así, ¿sí? Y se rompe todo, porque fíjate, ¿qué pasa si la recta tangente es horizontal? Miremos la ecuación. Si volvemos a la ecuación, ¿sí? Para calcular el nuevo candidato, perdón, de Newton-Raphson, acá, esta que está acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasa con f' de x cuando tengo un máximo? ¿Cuánto vale f' de x? 0. Dividido por 0. O sea, estoy dividiendo por 0, se rompe todo analíticamente, numéricamente, etc. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en realidad... Quiero volver a parar acá, ¿sí? Vamos a borrar la recta tangente, vamos a borrar el punto.
Pero, carajo. Bueno, vuelvo a dibujar. Mi función era así, ¿sí? Puedo hacer control Z, así. Mi función era así. Y ahora, en vez de pararme en el punto que es un máximo, me paro, pero levemente, ¿sí? Corrido. Me paro acá. ¿Cómo es mi recta tangente? ¿Sí? No va a ser horizontal, ¿sí? Pero mi recta tangente va a ser una cosa así, ¿no? ¿Ven? Miren dónde intersecta con el eje de coordenadas, como por acá, no sé. Mi eje de coordenadas tengo que expandirlo más. Era este, se va para allá. Así, no sé, ahí. ¿No? Entonces me alejé muchísimo del punto que a mí me interesaba, o que era la raíz, que era o este que está acá. ¿Sí? Entonces, sí, hay que tener cuidado cuando la derivada sea nula o es próxima a cero. Pero salvo esos casos, en general es un método muy poderoso. ¿Sí? Fíjense, este ejemplo de no convergencia, lo que está pasando es eso. Si yo dibujo la recta tangente en el punto donde es mi condición inicial, fíjense que la recta tangente es una cosa así, ¿no? Entonces, sí, me estoy alejando bastante. El paso que estoy haciendo desde el punto donde yo estaba es muy grande. Y ese es el problema que me va a afectar la convergencia también. ¿Sí? Bueno, si les parece, dejo de grabar ahora.